La seda de mi vestido de novia se sentía como una soga alrededor de mi piel. Estaba parada en la suite nupcial del Hotel Grand Meridian, con los dedos temblorosos mientras intentaba abrochar los delicados botones que bajaban por mi espalda. La habitación olía a rosas caras. Demasiadas, su perfume empalagoso me revolvió el estómago. A través de los ventanales que iban del suelo al techo, podía ver los jardines abajo, donde las sillas blancas estaban colocadas en filas perfectas, esperando a los invitados que creían que estaban a punto de presenciar una historia de amor. No tenían ni idea de que estaban asistiendo a un funeral. Mi reflejo me miraba desde el espejo ornamentado, piel pálida, ojeras que ningún corrector podía ocultar y un vestido que costaba más de lo que había ganado en 6 meses trabajando turnos dobles en Lucia's, el restaurante italiano de lujo del centro. El vestido no era mío, nada en esta boda era mío, ni el lugar, ni las flores, ni siquiera la decisión de estar allí. Mara, estás preciosa. La voz de mi madre se quebró al entrar en la habitación. Tenía los ojos enrojecidos por el llanto. Lágrimas de felicidad, dijo. Pero yo sabía que no era así. Eran lágrimas de alivio. Alivio porque su hija por fin se salvaba de una vida de penurias. Esbocé una sonrisa forzada. Gracias, mamá. Me arregló el velo, con las manos ligeramente temblorosas. Habíamos sido pobres desde que tenía uso de razón. Después de que papá muriera, dejándonos sin nada más que deudas, mamá había trabajado hasta la extenuación. Yo había hecho lo mismo, compaginando 3 trabajos mientras intentaba terminar la universidad. Éramos supervivientes, pero estábamos cansadas. Y entonces apareció Derek. Derek Morrison, guapo, encantador, de una familia adinerada que poseía la mitad de los inmuebles comerciales de la ciudad. Entró en Lucia's hace 6 meses, se sentó en mi sección y pidió el vino más caro de la carta. Se me cayeron unas gotas sobre el mantel blanco mientras lo servía. Tenía las manos agotadas por el turno de mañana en la panadería y la tarde limpiando casas. Él se lo tomó a risa, me pidió mi número y me dijo que era preciosa. 3 meses después, me pidió matrimonio. Todo había sucedido muy rápido, demasiado rápido. Pero mi madre estaba muy feliz y lloró de alegría cuando vio el anillo. Te lo mereces, cariño, me susurró. Te mereces a alguien que te cuide. Quería creerla. Un golpe en la puerta nos hizo girar a los dos. La madre de Derek, Patricia Morrison, entró con un traje color crema de Chanel y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Me miró como alguien miraría a un perro callejero al que se han visto obligados a acoger. 5 minutos, querida, dijo con voz empapada de falsa cordialidad. Todo está listo. Cuando se marchó, mamá me apretó la mano. Te veo abajo. De nuevo sola. Me miré en el espejo. El vestido me apretaba demasiado. No podía respirar. Debería haberme sentido feliz, emocionada, enamorada. En cambio, me sentía como si estuviera caminando hacia el borde de un precipicio. La ceremonia tendría lugar en el gran salón de baile del hotel, diseñado para parecerse a un jardín al aire libre, con su techo de cristal y sus columnas de mármol envueltas en hiedra. Nunca había visto nada tan hermoso ni tan frío. Mientras caminaba por el pasillo hacia la entrada de la novia, oí voces masculinas, riendo. Reduje el paso. No puedo creer que realmente vayas a hacerlo. Era Jason, el padrino de Derek y amigo de la infancia. ¿Por qué no iba a hacerlo? La voz de Derek, despreocupada, divertida. Vamos, tío, Mara, la camarera, podrías tener a cualquiera. Mi corazón se detuvo. Me pegué a la pared, oculta por una columna de mármol. Mi ramo se aplastaba contra mi pecho. Derek se rió, un sonido que había oído 1000 veces, pero nunca así, nunca tan cruel. ¿Te acuerdas de la apuesta? ¿La apuesta? La voz de Jason se elevó con excitación ebria. Casi lo había olvidado. ¿Cuánto era? 10,000. 10. Dijiste que no podría enamorar a una desconocida en 3 meses y llevarla al altar. El mundo se tambaleó. Solo eres una apuesta. Las palabras de Derek resonaban en mi mente, cada sílaba como una puñalada. Y tú le pediste matrimonio. Jason se reía ahora, jadeando entre palabra y palabra. Esto es una locura. ¿Y qué pasa después de la boda? ¿Te divorcias? Le daré unos meses. Dejaré que juegue a ser ama de casa. Mi padre ya está contento. Cree que he madurado al elegir a alguien sensata en lugar de a una socialité. Una vez que se transfiera el fondo fiduciario el próximo trimestre, encontraré una razón para terminar.
Probablemente la pillaré en alguna indiscreción. Haré que sea culpa suya. Eres un cabrón sin corazón. La admiración de Jason era evidente. ¿Y ella? ¿Qué hay de ella? La voz de Derrick se endureció. Es una chica pobre a la que le tocó jugar a ser cenicienta por un tiempo. Se irá con suficiente dinero para mantenerla callada. Es más de lo que habría ganado en toda su vida sirviendo pasta. Mis piernas se doblaron. Me agarré a la columna para no caerme. Mi ramo cayó al suelo de mármol con un suave golpe. Las rosas blancas se esparcieron como huesos. No podía respirar. No podía pensar. La soga de seda alrededor de mi cuello se tensó. Solo eres una apuesta. 6 meses de mi vida, la alegría de mi madre, mi estúpida y desesperada esperanza de que tal vez, solo tal vez, alguien pudiera amarme. Todo era una mentira, un juego, una broma cruel de un chico rico aburrido que me veía como nada más que un desafío, una novedad, una don nadie. No sé cuánto tiempo estuve allí de pie, mirando las flores caídas. Segundos, minutos. El tiempo había perdido su significado. Entonces oí pasos. Señorita, ¿se encuentra bien? Una voz grave con acento. Italiano, pensé vagamente. La ceremonia está a punto de... Levanté la vista. El hombre que estaba delante de mí no formaba parte del cortejo nupcial. Lo habría recordado. Llevaba un traje negro que parecía costar más que toda la boda, perfectamente ajustado a un cuerpo alto y delgado, cabello oscuro, ligeramente plateado en las sienes, pómulos marcados y una mandíbula que podría cortar vidrio. Pero fueron sus ojos los que me detuvieron, oscuros, casi negros, y tan intensos que me sentí expuesta, como si pudiera ver cada pedazo roto de mí. Detrás de él, 2 hombres con trajes similares estaban firmes, con la mirada constantemente escaneando el pasillo. Seguridad, seguridad seria. Mi voz salió en forma de susurro. Lo intenté de nuevo. Estoy bien. Su mirada se posó en las flores esparcidas y luego volvió a mi rostro. Me estudió con una intensidad que me puso la piel de gallina. Tú eres la novia. No era una pregunta. Sí, la palabra sabía a ceniza. Algo brilló en esos ojos oscuros. Reconocimiento, preocupación. No deberías desaparecer tan rápido como para nombrarlo, dijo en voz baja. No es seguro. Lo absurdo de la afirmación casi me hizo reír. No es seguro. Estaba de pie en un hotel de lujo rodeada de invitados a punto de casarme con un hombre que me veía como una apuesta. Y este desconocido estaba preocupado por mi seguridad. ¿Quién eres?, le pregunté. Una leve sonrisa tocó sus labios, pero no llegó a sus ojos. Alguien que no pertenece a las bodas. Se acercó y capté su aroma. Colonia cara, cedro y algo más oscuro. Peligroso. Se agachó y recogió mis rosas esparcidas con una delicadeza sorprendente para alguien que irradiaba un poder tan controlado. Cuando se enderezó y me ofreció el ramo, nuestros dedos se rozaron. El contacto fue eléctrico. Gracias, susurré. Me estudió durante un largo momento, con una expresión indescifrable. ¿Tienes miedo? No era una pregunta y no me molesté en negarlo. ¿Quieres casarte con él? Su voz era suave, casi amable, pero había acero debajo. La pregunta debería haberme ofendido. Ese desconocido no tenía derecho a preguntarlo. Pero allí de pie, en mi prisión de seda, agarrando flores que olían a muerte, no encontré la voluntad para mentir. No lo sé. Respiré. Su mandíbula se tensó casi imperceptiblemente. Entonces quizá no deberías... Antes de que pudiera responder, la voz chillona de Patricia Morrison resonó en el pasillo. Mara, ¿qué estás haciendo? Todos están esperando. El desconocido retrocedió con suavidad, fundiéndose en las sombras como si nunca hubiera estado allí. Sus guardaespaldas le siguieron, silenciosos como fantasmas. Patricia apareció, con el rostro enrojecido por la irritación. No parecía haberse dado cuenta de que había estado hablando con alguien. Vamos, Derrick se está impacientando. Derek, mi prometido, el hombre que me había hecho una apuesta. Dejé que Patricia me acompañara hacia las puertas del salón de baile. Mi mente estaba aturdida. La orquesta comenzó a tocar y las puertas se abrieron. Todos se pusieron de pie y allí, al final de la alfombra blanca, estaba Derek, sonriendo. Perfecto. Una mentira envuelta en un smoking. Di el primer paso, luego el segundo. Cada paso era una agonía. A mitad del pasillo, lo sentí. Esa sensación punzante de estar siendo observada. Miré a mi izquierda, hacia el fondo de la sala, donde se encontraban algunos invitados que habían llegado tarde. El desconocido del pasillo. Ahora no sonreía.
Sus ojos oscuros estaban fijos en mí con una intensidad que me cortó la respiración. Y en ese momento vi algo en su expresión que nunca había visto en la de Derek. Preocupación. Preocupación real por mí. Una don nadie. Una apuesta. Llegué al altar. Derek me tomó de la mano, con una amplia y falsa sonrisa. El oficiante comenzó a hablar, pero no podía oír las palabras por el rugido en mis oídos. Si alguien se opone a esta unión, que hable ahora o yo me opondré. La voz provenía del fondo de la sala. Todos se volvieron. El desconocido dio un paso adelante, flanqueado por sus guardaespaldas. El ambiente de la sala cambió, cargado de una tensión repentina. Peligro. La mano de Derek se apretó dolorosamente sobre la mía. ¿Quién demonios? ¿La novia? El desconocido interrumpió, su voz cortando el silencio sorprendido como una espada. Es mía. El salón de baile estalló en caos. Los gritos se propagaron entre la multitud como una ola. El agarre de Derek sobre mi mano se volvió doloroso, sus dedos clavándose en mi piel con tanta fuerza que me dejaban moretones. Podía sentir cómo temblaba. No sabía si era por rabia o por sorpresa. Seguridad. La voz de Patricia Morrison se elevó por encima de los murmullos. Sacad a este hombre de aquí. Pero los guardias de seguridad del hotel, que habían empezado a avanzar, se detuvieron bruscamente cuando los dos desconocidos se interpusieron en su camino. No tocaron a nadie, ni siquiera hablaron, solo se quedaron allí, irradiando una amenaza silenciosa que hizo que los hombres adultos reconsideraran sus opciones. El desconocido caminó por el pasillo con la confianza de alguien que era dueño no solo de la sala, sino del mundo entero. Cada paso era medido, deliberado. La gente se apartaba instintivamente de su camino, pegándose a sus sillas. ¿Qué significa esto?, exigió Derek, recuperando por fin la voz. Esta es una ceremonia privada. No tienes derecho. Tengo todo el derecho. El acento del desconocido se hizo más pronunciado. Cada palabra era precisa y fría. La novia está bajo mi protección. Lo miré fijamente, con la mente dando vueltas. ¿Protección? Nunca había visto a este hombre antes de hoy. ¿Cómo podía estar bajo su protección? Derek se rió, esa misma risa cruel que había oído en el pasillo. ¿Protección de qué? Mira, no sé quién te crees que eres, pero yo sé exactamente quién soy. El desconocido se detuvo a unos metros del altar. Sus ojos oscuros no se apartaban de mi rostro. La pregunta es, ¿ella sabe quién eres? Las palabras flotaban en el aire como una amenaza. Derek se sonrojó. Esto es una locura. Mara, díselo. Dile que quieres casarte conmigo. Todas las miradas se posaron en mí. Abrí la boca, pero no me salió ningún sonido. Tenía la garganta demasiado apretada, el pecho demasiado oprimido, la soga de seda me estaba ahogando. No puede hablar, observó el desconocido en voz baja, porque sabe la verdad. ¿Qué verdad?, preguntó Patricia, con la voz temblorosa por la indignación. Joven, no me importa quién sea usted, ni qué conexiones crea tener. ¿Conexiones? Él volvió su mirada hacia ella y ella dio un paso atrás. Señora Morrison, el imperio inmobiliario de su familia se asienta sobre terrenos arrendados a empresas de mi propiedad. El fondo fiduciario de su hijo está gestionado por un banco que controla mi familia. Le sugiero que elija sus próximas palabras con mucho cuidado. Patricia palideció. Mi madre se levantó de su asiento en la primera fila. Mara, cariño, ¿qué está pasando? La miré a su rostro esperanzado y asustado, y sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. Díselo, dijo el desconocido en voz baja, mirándome a los ojos. Diles lo que has oído. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo era posible que lo supiera? Los dedos de Derek se apretaron aún más sobre mi mano. Mara, no le hagas caso. Está claramente perturbado. Haremos que lo saquen de aquí. Solo eres una apuesta. Las palabras salieron de mi boca en un susurro, pero en el silencio impactado del salón de baile, todos las oyeron. Derek se quedó paralizado. ¿Qué?, susurró mi madre. Saqué mi mano del agarre de Derek, con la piel blanca donde habían estado sus dedos. Te oí en el pasillo con Jason. Le apostaste $10,000 a que podrías enamorarme de ti en 3 meses, que podrías llevarme al altar. Mi voz se hizo más fuerte con cada palabra, alimentada por una rabia que no sabía que poseía. Nunca fui real para ti. Solo era un juego, una apuesta. Los suspiros eran ahora más fuertes, mezclados con murmullos de enfado. El rostro perfecto de Derek se retorció. Mara, eso no es...
Lo has malinterpretado. ¿Lo he hecho? Me reí y sonó rota incluso a mis propios oídos. Dijiste que no era nadie, que solo era una pobre chica jugando a ser Cenicienta, que te divorciarías de mí después de que se transfiriera tu fondo fiduciario. Derek, ¿es eso cierto? La voz de Patricia estaba horrorizada. No por mí, me di cuenta, sino por el escándalo. Jason, de pie en el altar con su esmoquín de padrino, se había puesto pálido. Parecía que quería desaparecer. La máscara de Derek finalmente se deslizó. Su hermoso rostro se endureció hasta convertirse en algo feo, cruel. ¿Y qué si es así? Mírate, Mara. Mira de dónde vienes. Deberías estar agradecida de que siquiera te mirara 2 veces. Eres una camarera, una don nadie con un padre borracho que se suicidó y te dejó sin nada. Mi madre hizo un ruido como si la hubieran golpeado. El desconocido se movió tan rápido que casi no lo vi. En un momento estaba quieto y al siguiente tenía la mano alrededor del cuello de Derek, levantándolo ligeramente del suelo. Pide perdón, dijo en voz baja, demasiado en voz baja. La cara de Derek se puso roja, luego morada. Agarró la mano del desconocido, jadeando. No puedo respirar. Entonces habla rápido. Lo siento. El desconocido lo soltó con una mirada de disgusto. Derek se derrumbó contra el altar, tosiendo y jadeando. El oficiante se había alejado, con aspecto de querer huir. El desconocido se volvió hacia mí y su expresión se suavizó de forma casi imperceptible. No tienes por qué quedarte aquí. ¿Quién eres? Susurré. Me llamo Dante Valentino. Lo dijo con sencillez, como si eso significara algo. Y así era. Incluso yo, que trabajaba en un restaurante italiano, había oído rumores sobre la familia Valentino. Dinero antiguo, poder antiguo y rumores. Rumores oscuros sobre lo que realmente controlaban en esta ciudad y más allá. Eres... No pude terminar la frase. Alguien que no aprecia ver cómo se destruye la inocencia por diversión. Sus ojos se posaron en Derek, que seguía jadeando contra el altar. Tu padre, Mara Castiano, era Antonio Castiano. Mi corazón se detuvo. ¿Cómo sabes el nombre de mi padre? Porque era un buen hombre que trabajó para mi familia antes de morir. La voz de Dante era ahora suave. Era leal, honesto. Cuando murió, hice averiguaciones. Me enteré de que su viuda y su hija estaban pasando apuros. Tenía la intención de ponerme en contacto con ellas para honrar su servicio, pero me dijeron que no querías tener nada que ver con ese mundo. Lo miré fijamente, con la mente dando vueltas. Mi padre había trabajado para la familia Valentino. Mi madre nunca lo había mencionado, pero claro, ¿cómo iba a hacerlo? Siempre había sido vaga sobre el trabajo de papá, diciendo solo que se dedicaba a la importación y exportación. Tras su muerte, se negó a hablar del tema. No lo entiendo, susurré. Tu padre murió protegiendo algo muy valioso para mi familia. Le debo una deuda. Dante apretó la mandíbula. Cuando esta mañana me enteré de que la hija de Antonio Castellano se iba a casar con Derek Morrison, hice que mi gente investigara. Lo que descubrieron, sus ojos se posaron en Derek con abierto desprecio. Esta boda termina ahora mismo. ¿No puedes? Patricia comenzó. Sí que puedo. Dante ni siquiera la miró. Lo haré. Señorita Castiano tiene una opción. Puede quedarse aquí, casarse con este hombre que la ve como una apuesta, o puede marcharse. La elección es suya, siempre suya. Mi madre se abrió paso entre la multitud y se acercó a mí. Mara, ¿qué está pasando? No entiendo nada de esto. Le cogí las manos y noté que temblaban. ¿Sabías que papá trabajaba para los Valentino? Su rostro se descompuso. Sí, pero quería protegerte de esa vida. Después de la muerte de tu padre, solo quería que fuéramos normales, que estuviéramos a salvo. Nunca estuvimos a salvo, mamá. La verdad se posó sobre mí como un peso. Solo éramos invisibles. Miré a Derek, que aún recuperaba el aliento, con el rostro marcado por la rabia y la humillación. Luego miré a la multitud, a toda esa gente con sus ropas caras que había venido a presenciar lo que creían que era un cuento de hadas. Querían un espectáculo. Se lo daría. Me arranqué el anillo de compromiso y se lo tiré a Derek a los pies. La boda se cancela. El salón de baile estalló con voces de sorpresa. Mara, espera. Derek se acercó a mí, pero Dante se interpuso entre nosotros con suavidad. «Tócala», dijo Dante en voz baja, «y perderás la mano». Derek retrocedió tambaleándose. Agarré la mano de mi madre y comencé a caminar por el pasillo, alejándome de Derek, alejándome de la mentira.
La multitud se abrió ante nosotros como un mar, todos mirando, susurrando. Dante se puso a mi lado y sus guardaespaldas crearon una barrera protectora. Sentí su presencia como un escudo, cálido, sólido, seguro. Salimos al pasillo del hotel y por fin me permití respirar. Señorita Castellaniano, comenzó Dante. Mara, lo interrumpí. Solo Mara. Sus labios esbozaron lo que podría haber sido una sonrisa. Mara, necesitarás un lugar seguro donde quedarte. Morrison no aceptará esta humillación en silencio. Tenemos un apartamento cuya ubicación conoce Morrison. La voz de Dante era firme, pero no desagradable. Mis hombres recogerán tus pertenencias. Tú y tu madre os quedaréis en una de mis propiedades hasta que esto se calme. No puedo aceptar eso. Lo harás. Sacó un teléfono, elegante, caro, y hizo una llamada en un italiano rápido. Cuando colgó, miró a mi madre. Señora Castellano, mi chofer la llevará a recoger todo lo que necesite de su apartamento. La acompañará a mi seguridad. Mamá nos miró a ambos, con el rostro pálido. Mara, no creo que esté bien, mamá. Sorprendentemente, lo decía en serio. Por primera vez en meses, algo me parecía bien. Ve, nos vemos allí. Tras un momento, asintió con la cabeza. Uno de los hombres de Dante, alto, de hombros anchos y mirada amable, se adelantó para acompañarla, quedando Dante solo en el pasillo. Por fin me permití temblar. Gracias, susurré. No me des las gracias todavía. Sus ojos eran oscuros, indescifrables. Lo que he hecho hoy tendrá consecuencias. ¿Qué quieres decir? Conexiones. La familia de Morrison tiene orgullo. Tomarán represalias de cualquier forma que puedan. Me estudió el rostro. Al reclamarte públicamente, te he convertido en un objetivo. El miedo se apoderó de mí. Entonces, ¿por qué? Porque algunas deudas deben pagarse y algunas crueldades no pueden tolerarse. Su voz era de acero envuelta en terciopelo. Tu padre salvó la vida de mi hermana menor. Murió por ello. Le debo todo. Esa deuda se extiende a ti. Lo asimilo. Mi mente da vueltas. No quiero ser una deuda. No lo eres. Algo brilló en sus ojos, algo casi parecido al respeto. Eres la hija de Antonio. Eso te convierte en familia. ¿Familia? La palabra resonó de forma extraña. Apenas había tenido familia antes. Solo mamá y yo contra el mundo. Un SUV negro se detuvo a la entrada del hotel, con las ventanas tintadas de oscuro. El conductor salió. Otro hombre con traje negro que se movía con precisión militar. Te llevaré a un lugar seguro, dijo Dante. Tenemos mucho que discutir. Debería haber tenido miedo. Ese hombre era peligroso. Lo notaba en la forma en que la gente se movía a su alrededor, en cómo su mera presencia había detenido mi boda. Pero allí de pie, con mi vestido de novia, una novia fugitiva sin ningún sitio a donde ir, sentí algo completamente diferente. Me sentí protegida. De acuerdo, dije. Me ayudó a subir al todoterreno, con su mano cálida y firme en mi codo. El gesto fue sorprendentemente gentil para alguien que acababa de estrangular a mi exnovio. Mientras nos alejábamos del hotel, miré hacia atrás a través de la ventana tintada. Pude ver a la gente saliendo a las escaleras. Invitados, familiares, todos hablando emocionados sobre el escándalo que acababan de presenciar. Derrick estaba de pie en la entrada, con el rostro desencajado por la rabia, viéndonos partir. Parece que quiere matar a alguien, murmuré. Es libre de intentarlo. La voz de Dante era fría. Me ahorraría la molestia de destruirlo lentamente. Me volví para mirarlo. ¿Qué vas a hacerle? Nada que no se haya ganado. Me miró a los ojos. Morrison te humilló, te utilizó. Eso requiere una respuesta. No quiero venganza, dije en voz baja. Solo quiero liberarme de él. Dante se quedó en silencio durante un largo rato. Tienes un corazón bondadoso, Mara Castellano. Tu padre tenía la misma cualidad. Es algo poco común en mi mundo. Tu mundo, repetí. La mafia. No lo negó. Sí. Y mi padre formaba parte de ella. Tu padre era un buen hombre que hizo lo que tenía que hacer para mantener a su familia. Tenía honor, integridad, cualidades que no tienen precio. La expresión de Dante se suavizó ligeramente. Hablaba a menudo de ti, su brillante hija. Estaba muy orgulloso. Las lágrimas me quemaban los ojos. Había estado muy enfadada con mi padre por abandonarnos, por morir, por las deudas que había dejado. Pero quizá no conocía toda la historia. ¿A dónde vamos?, pregunté. A mi casa. Allí estarás a salvo.
Debería haber protestado, debería haber insistido en quedarme en algún lugar público, en algún lugar normal, pero nada en mi vida había sido normal durante mucho tiempo. Y sentada aquí, viendo pasar la ciudad a través de las ventanas tintadas, me di cuenta de algo. Había pasado 6 meses siendo lo que Derek quería que fuera. Agradecida, dócil, pequeña. Me había hecho invisible para sobrevivir. Ya estaba harta de ser invisible. De acuerdo, volví a decir. Llévame a casa. Los labios de Dante esbozaron una leve sonrisa. Como desees, Mara. El todoterreno giró hacia una carretera privada, dejando atrás la ciudad. No miré atrás. La casa de Dante no era una casa. Era una fortaleza disfrazada de finca. Atravesamos unas puertas de hierro que se abrieron silenciosamente a nuestro paso. Luego bajamos por un camino bordeado de árboles que parecía no tener fin. La casa principal emergió de la oscuridad como algo salido de un sueño. 3 pisos de piedra pálida y ventanas arqueadas, envueltas en hiedra e iluminadas por suaves luces doradas. Los jardines se extendían a ambos lados, cuidados y perfectos incluso a la luz del atardecer. ¿Aquí es donde vives?, susurré. Una de varias propiedades. El tono de Dante era natural. Esta es la más segura. El todoterreno se detuvo frente a una gran entrada donde otros 2 hombres vestidos con trajes oscuros montaban guardia. Asintieron respetuosamente cuando Dante salió. Luego sus ojos se posaron en mí con cuidadosa neutralidad. Salí del vehículo, repentinamente consciente de lo ridícula que debía parecer. Una novia fugitiva con un vestido de novia de seda saliendo del todoterreno de un jefe de la mafia, como una extraña historia de Cenicienta que había salido mal. Dante notó mi vacilación. Ven, imagino que querrás cambiarte. Por dentro, la casa era aún más magnífica. Suelos de mármol, lámparas de cristal, obras de arte que probablemente costaban más que toda mi vida. Pero no se sentía fría ni estéril. Había calidez aquí, madera oscura, iluminación suave, el aroma de algo cocinándose que hizo que mi estómago rugiera traicioneramente. Una mujer apareció desde un pasillo lateral, mayor, tal vez de 60 años, con cabello plateado recogido en un elegante moño y cálidos ojos marrones. Me miró con mi vestido de novia y emitió un sonido suave y comprensivo. «Poba ragata», murmuró. «Pobre chica». «Esta es Rosa», dijo Dante. «Ella se encarga de mi casa». «Rosa, esta es Mara Castagnano, la hija de Antonio». La expresión de Rosa cambió. Se llevó las manos al pecho y se le llenaron los ojos de lágrimas. «La hija de Antonio, Domeo, ¿te pareces a él?» «Los ojos, sí, sus ojos». Antes de que pudiera responder, me abrazó con un abrazo que olía a vainilla y lavanda. «Tu padre era un buen hombre, muy bueno. Ven, ven, debes de estar agotada. Te prepararé un baño y te buscaré ropa. ¿Has comido?» «No». Me di cuenta de que no había comido en todo el día. Pensé que eran los nervios de la boda. Ahora comprendía que era mi cuerpo, intentando decirme que algo iba mal. «Inaceptable», declaró Rosa. Le soltó unas rápidas frases en italiano a Dante, quien respondió de la misma manera, con una voz más suave de lo que le había oído antes. Discutieron brevemente, aunque parecía más afectuoso que enfadado, antes de que Rosa me cogiera del brazo de forma posesiva. «Ven, hombre, ellos no saben nada de lo que necesita una mujer. Yo te cuidaré». Miré a Dante, insegura. Él asintió una vez. «Aquí estás a salvo, Mara. Descansa. Hablaremos mañana». Rosa me llevó por una amplia escalera hasta el 2º piso, charlando en una mezcla de italiano e inglés sobre cuánto tiempo hacía que no había una mujer en la casa, cómo Dante trabajaba demasiado, cómo había rezado por la familia de Antonio tras su muerte. Me llevó a un dormitorio que era más grande que todo mi apartamento. Una cama con dosel dominaba el espacio, cubierta con suaves sábanas color crema. Las puertas francesas se abrían a un balcón con vistas a los jardines. El cuarto de baño adjunto tenía una bañera lo suficientemente grande como para 3 personas. «Traeré ropa», prometió Rosa. «Date un baño. Tómate tu tiempo. No hay prisa. Aquí no hay nada de qué preocuparse». Después de que se marchara, me quedé de pie en medio de esa hermosa habitación y finalmente me permití sentirlo. Todo. La conmoción, la traición, la humillación, el extraño y surrealista giro que había dado mi vida en cuestión de horas. Me había despertado esa mañana esperando convertirme en la señora de Derek Morrison.
Ahora estaba de pie en la habitación de invitados de un jefe de la mafia. Mi vestido de novia estaba arrugado a mis pies, toda mi vida hecha pedazos. Una risa burbujeó, mitad histérica, mitad aliviada. Luego vinieron las lágrimas. Lloré en esa enorme bañera. El agua se enfrió a mi alrededor mientras sollozaba por los meses que había pasado intentando ser alguien que no era. Años de lucha y de sobrevivir a duras penas. El peso de la muerte de mi padre y la desesperada esperanza de mi madre de que pudiera salvarme un hombre que me veía como una broma. Cuando las lágrimas finalmente se detuvieron, me sentí vacía, limpia, como si hubiera lavado más que solo el día. Rosa había dejado ropa en la cama, unos leggings suaves, un jersey de cachemira extra grande que probablemente costaba el alquiler de un mes, unos calcetines gruesos. Todo me quedaba perfecto, lo que debería haberme resultado extraño, pero de alguna manera no lo fue. Dante Valentino parecía el tipo de hombre que prestaba atención a los detalles. Encontré el camino de vuelta abajo siguiendo el olor de la comida. La cocina era enorme, toda de acero inoxidable y encimeras de mármol, pero parecía habitada, usada. Rosa estaba de pie junto a la cocina, removiendo algo en una olla grande. Siéntate, siéntate, ordenó, señalando un rincón para desayunar junto a las ventanas. Vas a comer. Puso un plato de pasta delante de mí. Sencillo, solo aceite de oliva, ajo y hierbas frescas, pero olía de maravilla. Le di un bocado y casi gemí. Bueno, sí. Rosa sonrió. Era el plato favorito de tu padre. Venía a la cocina después de una larga noche y yo se lo preparaba. Hablábamos. Cuéntame sobre él, le dije en voz baja. Por favor, madre mía. Ella nunca quería hablar de su trabajo. Rosa se sentó en la silla frente a mí, con la mirada perdida en el recuerdo. Antonio era leal, muy leal. Cuando el padre de Dante estaba vivo, Antonio era su mano derecha. No solo por su fuerza física, ¿entiendes? Aunque era fuerte, era inteligente, amable, mantenía la paz. ¿Qué le pasó? Su rostro se ensombreció. Hubo un atentado contra la hermana de Dante, Gabriela. Solo tenía 16 años. Una familia rival intentaba enviar un mensaje. Tu padre la acompañaba a casa desde la escuela. Les tendieron una emboscada. Ella se santiguó. Antonio se interpuso entre Gabriela y las balas. Le salvó la vida, pero murió. Terminé con un nudo en la garganta. Murió como un héroe. Dante solo tenía 25 años entonces, recién al mando tras la muerte de su padre. Lo que hizo Antonio lo fue todo. Dante se aseguró de que tu familia estuviera bien atendida. Envió dinero, saldó las deudas, pero tu madre rechazó cualquier contacto posterior. Quería romper por completo con ese mundo. Asimilé estas piezas de mi vida que encajaban en su sitio. Los misteriosos pagos que nos habían ayudado a sobrevivir el primer año tras la muerte de papá. La insistencia de mamá en que nunca habláramos de su procedencia. Su miedo cada vez que alguien mencionaba el nombre de Valentino. Intentaba protegerme, murmuré. Sí, y lo consiguió. Pero ahora, los ojos de Rose eran amables. Ahora estás aquí. Y Dante se toma muy en serio sus deudas. Quizás demasiado en serio. ¿Qué quieres decir? Antes de que ella pudiera responder, el hombre apareció en la puerta. Se había cambiado el traje por unos pantalones oscuros y una camisa blanca. Se remangó las mangas para revelar unos antebrazos sorprendentemente musculosos. Sin la armadura de la ropa formal, parecía más joven, tal vez de unos 30 años. Seguía siendo peligroso, pero de alguna manera más humano. Rosa, le estás llenando la cabeza de historias, dijo. Pero había calidez en su voz. Alguien tiene que decirle la verdad, replicó Rosa. Tú desde luego no lo harás, tú y tus secretos, suspiró él, entrando en la cocina con la elegancia natural de alguien que se siente completamente cómodo en su espacio. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Como si mi vida acabara de explotar, respondí con sinceridad. Una descripción acertada. Se sirvió una copa de vino de una botella que había en la encimera y luego me la ofreció con aire interrogativo. Asentí. ¿Por qué no? Nada de ese día había sido normal. Se sirvió una segunda copa y se sentó en la silla junto a mí. Tan cerca, podía oler su colonia de nuevo, cedro y algo más oscuro que empezaba a reconocer como algo único en él. Tu madre ha llegado bien, dijo. Está descansando en el ala este. Mis hombres han recuperado lo que necesitabas de tu apartamento. Gracias. Morrison ha estado llamándote por teléfono y enviándote mensajes.
Apretó la mandíbula. Mi gente está vigilando la situación. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. ¿Qué dice? Nada que merezca la pena repetir. Amenazas, sobre todo. Por favor, acusaciones. Es un hombre al que no le gusta perder. Los oscuros ojos de Dante se encontraron con los míos. Tengo gente vigilándolo. No se acercará a ti. No puedes vigilarme para siempre. ¿No puedo? Había algo casi posesivo en su forma de decirlo, y sentí que el calor se apoderaba de mis mejillas. Rosa hizo un sonido de complicidad y se levantó. Os dejo hablando, Mara, si necesitas algo. Mi habitación está en la primera planta, tercera puerta a la izquierda. Después de que se marchara, el silencio se instaló entre nosotros. Bebí un sorbo de vino, tratando de organizar las 1000 preguntas que se agolpaban en mi mente. ¿Por qué viniste realmente a la boda? Finalmente le pregunté. Dijiste que le debías algo a mi padre, pero podrías haber enviado un mensaje, haberlo detenido de otra manera. ¿Por qué aparecer en persona? Dante se quedó callado durante un largo momento. Sus dedos trazaban el borde de su copa de vino cuando mis hombres me contaron sobre la apuesta de Morrison. Les pedí que investigaran más a fondo. Leí las transcripciones de sus conversaciones. Vi cómo hablaba de ti. Su voz se endureció. Planeaba destruirte. No solo acabar con el matrimonio, sino asegurarse de que te culparan y humillaran. Quería destrozarte por completo. ¿Por qué le importaba tanto? Porque los hombres como Morrison son matones. No soportan que los rechacen, ni siquiera aquellos a quienes consideran inferiores. Los ojos de Dante se encontraron con los míos y vi ira en ellos. Una furia fría y controlada. He visto este patrón antes. He visto a hombres poderosos aplastar a mujeres vulnerables por diversión. No lo permitiré. Así que me salvaste. Honré una deuda, corrigió. Pero algo en su expresión sugería que era más que eso. Dante, dije con cuidado, ¿qué pasa ahora? Ahora se recostó en su silla. Ahora estás bajo mi protección. Morrison intentará tomar represalias. Es predecible. Su familia intentará salvar las apariencias. Habrá consecuencias sociales, consecuencias comerciales. Yo me encargaré de todo. No quiero ser una carga. Su risa fue breve y aguda. No eres una carga, Mara Castellano. Eres... Se detuvo como reconsiderando sus palabras. Eres la hija de un hombre al que respetaba. Eso te convierte en familia. Ahí estaba esa palabra otra vez, familia. No sé nada de tu mundo, admití. La mafia, las familias, las reglas. Solo soy una camarera que... No eres solo una camarera. Su interrupción fue firme. La sangre de tu padre corre por tus venas. Tienes más fuerza de la que crees. Quería creerle. Quería sentirme fuerte en lugar de destrozada. Debería dejarte descansar, dijo Dante, poniéndose de pie. Mañana hablaremos de tus opciones. Por ahora, ten por seguro que aquí estás a salvo. Mi casa es tuya todo el tiempo que la necesites. Empezó a marcharse, pero le agarré la mano sin pensar. Su piel era cálida, con callos en lugares inesperados. Dante, susurré, gracias por hoy, por todo. Bajó la mirada hacia nuestras manos unidas y algo brilló en sus ojos, algo ardiente y peligroso, rápidamente reprimido. Duerme bien, Mara. Después de que se marchara, me quedé sentada en la cocina durante mucho tiempo, terminándome el vino e intentando asimilar la imposible realidad de mi nueva vida. En algún lugar de la casa, mi madre dormía. En algún lugar de la ciudad, Derek probablemente tramaba su venganza. Y en algún lugar de esta enorme fortaleza que era mi hogar, Dante Valentino estaba, ¿qué? Planificando, trabajando, pensando en el lío en el que me había metido. Subí las escaleras hasta mi habitación prestada y me dejé caer sobre la cama, todavía con la suave ropa de Rose puesta. A través de las puertas francesas, podía ver los jardines iluminados por la luz de la luna, tranquilos y perfectos. Debería haber estado aterrorizada. Debería haber estado planeando mi fuga. En cambio, sentí algo que no había sentido en meses. Me sentí segura, y eso quizás era lo más peligroso de todo. Me desperté con la luz del sol entrando por las puertas francesas y el olor del café. Por un momento, olvidé dónde estaba. Entonces lo recordé todo. La boda, la traición de Derek, la intervención de Dante. Me senté, con mi vestido de novia de ayer colgado en una silla como un fantasma de mi vida anterior. Un suave golpe en la puerta me hizo sobresaltar. Adelante, dije, tirando de las mantas con timidez. Rosa entró con una bandeja con café, bollería recién hecha y fruta. Bonjour.
Cara, pensé que quizá querrías desayunar antes de afrontar el día. No tenías por qué hacerlo. Tonterías. Dejó la bandeja en la mesita de noche. Dante me ha pedido que te diga que estará en su despacho cuando estés lista. No hay prisa. Después de que se marchara, comí despacio, tratando de calmar mis nervios. Hoy tendría que afrontar la realidad, decidir qué hacer a continuación, a dónde ir, cómo reconstruir mi vida destrozada. Encontré ropa en el armario que no estaba allí la noche anterior, vaqueros que me quedaban perfectos, suaves jerseys e incluso zapatos de mi talla exacta. O Rosa era una maga, o los recursos de Dante eran más amplios de lo que imaginaba. Probablemente ambas cosas. Bajé las escaleras, siguiendo el sonido de voces bajas. La oficina de Dante estaba al final de un largo pasillo, con la puerta entreabierta. Dudé y luego llamé a la puerta. Adelante. Estaba sentado detrás de un enorme escritorio. Tenía papeles esparcidos ante él y el teléfono pegado a la oreja. Volví a hablar en italiano, con voz clara y autoritaria. Cuando me vio, levantó un dedo. Espera, dijo, y terminó la conversación. Siéntate, dijo después de colgar, señalando una silla de cuero frente a él. ¿Cómo has dormido? Mejor de lo que esperaba, respondí, acomodándome en la silla. Gracias por la ropa y todo lo demás. Rosa la eligió. Tiene buen gusto. Se recostó en la silla y me estudió con esa mirada intensa que me hacía sentir expuesta. Tengo noticias. Morrison intentó entrar en tu apartamento anoche. Mis hombres lo detuvieron. Se me revolvió el estómago. ¿Está bien? No ha sufrido ningún daño. Le han advertido. El tono de Dante sugería que la advertencia no había sido suave. No lo volverá a intentar. ¿Qué quería? Intimidarte, reafirmar su control. Dante apretó la mandíbula. Los hombres como Morrison no pueden aceptar perder el poder. Pero has subestimado las consecuencias de humillar a alguien que está bajo mi protección. ¿Qué vas a hacer con él? ¿Qué te gustaría que hiciera? La pregunta me pilló desprevenida. Dante se inclinó hacia adelante. Sus ojos oscuros se clavaron en los míos. Tú eres la parte agraviada, Mara. Si quieres arruinarlo, puedo encargarme de ello. El negocio de su familia, su reputación, su fortuna, todo puede desaparecer. El poder de esa afirmación me dejó sin aliento. Me estaba ofreciendo la venganza en bandeja de plata. Tragué saliva. Solo quiero que me deje en paz. No volver a verlo ni pensar en él nunca más. Algo parecido a la aprobación se reflejó en la expresión de Dante. Entonces eso es lo que tendrás. Me aseguraré de que Morrison entienda que cualquier intento de contactarte o acosarte tendrá graves consecuencias. Te dejará en paz. Y su familia, ahora deben odiarme. Me temen más de lo que jamás podrían odiarte a ti. Lo dijo con sencillez, como si fuera un hecho. Pero tienes razón en que habrá repercusiones sociales. La boda fue muy mediática. Habrá rumores, especulaciones, escándalos. Ni siquiera había pensado en eso. Me ardían las mejillas. ¿Qué pensará todo el mundo? Que soy una cazafortunas que encontró una oferta mejor. Que piensen lo que quieran. Los que importan sabrán la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Pregunté en voz baja. ¿Por qué me salvaste realmente, Dante? Sé que dijiste que le debías un favor a mi padre, pero hay algo más. Lo siento. Se quedó en silencio durante un largo rato, con una expresión indescifrable. Finalmente se levantó y se acercó a la ventana, dándome la espalda. Hace 3 años, comenzó a decir en voz baja. Estaba comprometido para casarme. Se llamaba Isabela. Era hija de una familia aliada, hermosa, educada, perfecta sobre el papel. Hizo una pausa. La noche antes de nuestra boda, descubrí que había sido enviada por una familia rival. Todo, el cortejo, el compromiso, su afecto, todo era mentira. Un largo juego para acceder a mis operaciones, a mi familia. Contuve la respiración, temerosa de interrumpir. Cancelé la boda públicamente, humillándola a ella y a su familia. Era necesario. Un mensaje para cualquiera que pensara en engañarme. Se volvió hacia mí y vi algo crudo en sus ojos. Pero en los meses siguientes, supe que ella no había estado dispuesta. Su familia la había obligado, la había amenazado, y cuando terminó el compromiso, la castigaron por haber fallado. ¿Qué le pasó? Desapareció. Mi gente la buscó, pero nunca la encontramos. Apretó los puños a los lados. Estaba tan centrada en mi propia traición, en mi propio orgullo, que nunca me detuve a preguntarme si ella también era una víctima. Empecé a comprenderlo. Te viste a ti mismo en Derek, en mí y en ella. No,
Volvió a acercarse a mí, apoyándose en su escritorio, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor de su cuerpo. Te vi como debería haber visto a Isabela, no como una conspiradora, sino como alguien a quien estaban utilizando, alguien vulnerable que merecía protección, no castigo. Así que esto es culpa. Me estás protegiendo para compensarla en parte. Su honestidad me sorprendió. Pero es más que eso. Cuando te vi ayer en ese pasillo con esas flores esparcidas, tus ojos llenos de dolor, sentí rabia. No solo por lo que Morrison había hecho, sino por la crueldad del acto, por la forma despreocupada en que las personas poderosas destruyen a quienes consideran inferiores. Extendió la mano lentamente, dándome tiempo para apartarme, y me apartó un mechón de pelo de la cara. El contacto fue suave, incluso reverente. Te mereces algo mejor que Derek Morrison, dijo en voz baja. Te mereces que te quieran, no que te utilicen, que te protejan, no que te traicionen. Se me cortó la respiración. Dante. Un golpe seco en la puerta rompió el momento. Entró uno de los hombres de Dante, el que acompañó a mi madre ayer. Jefe, tenemos un problema. La expresión de Dante se endureció al instante. Habla. Morrison ha presentado una denuncia policial. Afirma que lo acosaste y secuestraste. Dice que lo amenazaste y obligaste a la señorita Castellaniano a abandonar la boda. Sentí como se me helaba la sangre. Está mintiendo. Por supuesto que está mintiendo. La voz de Dante era gélida, pero él cuenta con los abogados y los contactos de su familia. Esta es su venganza. Se volvió hacia su hombre. Contacta con nuestros abogados, que preparen declaraciones y me consigan toda la información sobre los agentes que llevan el caso. Quiero saber con quién estamos tratando. Ya está hecho, jefe. Pero hay más. Morrison está dando entrevistas. Afirma que la señorita Castiano tenía una aventura contigo antes de la boda, que la has estado acosando. La ira se reflejó en el rostro de Dante, pero la reprimió rápidamente. Por supuesto, quiere destruir su reputación, ya que no puede tenerla. Puedo hacer una declaración, dije rápidamente. Diles la verdad, que Derek fue quien... No. El tono de Dante no dejaba lugar a discusiones. No te someterás a su interrogatorio. Tergiversarán tus palabras. Te harán dudar de ti misma. Tengo abogados para eso, pero soy yo a quien está difamando, y soy yo quien tiene los recursos para luchar contra él. Me tomó suavemente el rostro entre las manos, obligándome a mirarlo a los ojos. Confía en mí, Mara. No dejaré que gane. La certeza en su voz debería haberme tranquilizado. En cambio, me aterrorizó, porque en ese momento me di cuenta del poder que Dante Valentino tenía en realidad y de lo fácil que le resultaba utilizarlo. ¿Y si Derek tenía razón? ¿Y si acababa de cambiar una jaula por otra? Como si leyera mis pensamientos, la expresión de Dante se suavizó. Aquí no eres una prisionera. Si deseas marcharte, ocuparte de esto tú misma, no te lo impediré, pero ten en cuenta que Morrison utilizará todas las armas a su alcance para destruirte. Sola, eres vulnerable. Conmigo, estás protegida. Era la verdad, dura y simple. ¿Qué hacemos?, susurré. Pasamos a la ofensiva. Me soltó y se volvió hacia su hombre. Programa una rueda de prensa. Haré una declaración. Jefe, ¿estás seguro? Sí. La voz de Dante seguía siendo, Morrison quiere una guerra. La tendrá, pero ha cometido un error crítico. ¿Cuál? La sonrisa de Dante era fría, peligrosa y aterradoramente hermosa. Pensó que estaba fanfarroneando cuando dije que Mara era mía. La posesividad de esas palabras me hizo estremecer. Durante las siguientes horas, vi a Dante orquestar una respuesta con precisión militar. Llegaron los abogados. Se redactaron declaraciones. Se hicieron llamadas telefónicas en un italiano rápido. Durante todo ese tiempo, Dante se mantuvo tranquilo, controlado, letal. Mi madre me encontró en la biblioteca, donde me había refugiado para escapar del caos. Mara, cariño, parecía agotada, de alguna manera más vieja. ¿Estás bien? No lo sé. Hice un gesto de impotencia. Derek me está acusando de cosas. Dante se está preparando para la guerra, y yo simplemente no sé qué hacer. Se sentó a mi lado y me tomó las manos. Debería haberte hablado de tu padre, de los Valentino. Pensé que te estaba protegiendo, pero solo te hice vulnerable. Hiciste lo que creíste mejor. ¿De verdad? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Si hubieras sabido quién era realmente tu padre, lo que había hecho,
Quizás habrías visto antes cómo era Derek. Quizás habrías tenido la fuerza para alejarte. Mamá, Dante es un hombre peligroso, Mara, pero también es honorable. Tu padre le confió su vida, la nuestra. Me apretó las manos. Pase lo que pase, debes saber que no estás sola. Ya no. Esa noche, la rueda de prensa de Dante se retransmitió en todos los principales canales de noticias. La vi desde su despacho, con el corazón en un puño, mientras se enfrentaba a una sala llena de periodistas con la misma autoridad tranquila que aportaba a todo. Estoy aquí para abordar las falsas acusaciones realizadas por Derek Morrison, comenzó, con su acento claro y fuerte. La señorita Mara Castellano está bajo la protección de mi familia debido al servicio y sacrificio de su difunto padre. Ayer me enteré del cruel engaño del señor Morrison, que su compromiso con la señorita Castellano se basaba en una apuesta, un juego para humillar a una mujer vulnerable para su propio entretenimiento. Las cámaras disparaban sus flashes. Los periodistas gritaban preguntas. Dante los ignoró. Tengo pruebas de las conversaciones del señor Morrison sobre esta apuesta. Pruebas de sus planes para divorciarse de la señora Castellano después de asegurarse su fondo fiduciario, utilizarla y deshacerse de ella. Intervine porque tal crueldad no puede tolerarse. Hizo una pausa y sus ojos oscuros se posaron en la cámara, como si mirara directamente a Derek. La señorita Castellano es inocente. Es víctima de la manipulación de Morrison. Cualquier afirmación de que se comportó de forma inapropiada es una mentira diseñada para encubrir su propia culpa y humillación. Bajó la voz, que se volvió peligrosamente suave. Sugiero que el señor Morrison retire sus falsas acusaciones y se centre en explicar a su familia y a la sociedad por qué consideró aceptable tratar a otro ser humano como una broma, señor. Valentino, gritó un periodista. ¿Cuál es su relación con la señora Castellano? La expresión de Dante era indescifrable. La señora Castellano está bajo mi protección. Eso es todo lo que necesitan saber. Pero la forma en que lo dijo, la posesividad, la certeza, sugerían que era mucho más que eso. Cuando terminó la rueda de prensa, me di cuenta de que algo había cambiado. Ya no se trataba solo de protegerme. Para Dante era algo personal. Me había reclamado públicamente. Había puesto en juego su reputación por mi inocencia. Me había convertido en suya. La pregunta era, ¿qué significaba eso? ¿Y por qué la idea de pertenecer a Dante Valentino me aterrorizaba y me emocionaba a partes iguales? Más tarde esa noche, después de que las noticias explotaran con la cobertura del escándalo, encontré a Dante en la terraza con vistas a los jardines. Estaba de pie con un vaso de whisky, sin la chaqueta del traje, luciendo más joven y más humano que nunca. No tenías por qué hacerlo, le dije en voz baja, uniéndome a él en la barandilla. Sí, tenía que hacerlo. Derek tomará represalias. Esto solo empeorará las cosas. Que lo intente. La voz de Dante era fría. Ya he empezado a desmantelar los intereses comerciales de su familia para finales de semana. El nombre Morrison será sinónimo de deshonra. Lo estás destruyendo. Te estoy defendiendo. Se volvió hacia mí y me miró directamente a los ojos, y me estoy asegurando de que nadie más piense que puede hacerte daño sin consecuencias. La intensidad de su mirada me dejó sin aliento. ¿Por qué te importa tanto? Porque él se detuvo, apretando la mandíbula. Porque tú importas, Mara. La confesión quedó suspendida entre nosotros, cargada de significado. Yo no soy ella, susurré. Isabela, no soy tu segunda oportunidad de redención. No. Se acercó más, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. No lo eres. Eres algo completamente diferente. ¿Qué? Levantó la mano y me acarició la cara con una delicadeza sorprendente. Eres mía para protegerte, mía para defenderte, mía. Esa posesividad debería haberme asustado. En cambio, encendió algo en lo más profundo de mi pecho. Algo feroz y deseoso. Dante. Suspiré. Bajó la cabeza lentamente, dándome tiempo para apartarme. No lo hice. Cuando sus labios se encontraron con los míos, el mundo se inclinó. El beso fue suave al principio, vacilante, pero cuando respondí, cuando me acerqué más, con las manos agarradas a su camisa, se convirtió en algo hambriento, desesperado. Me besó como si fuera preciosa, como si fuera suya, y Dios me ayudó. Quería hacerlo. El beso se rompió lentamente, a regañadientes. Dante apoyó su frente contra la mía, con la respiración entrecortada,
las manos aún acariciando mi rostro como si fuera algo frágil y precioso. Esto es peligroso, murmuró. Lo sé. Has pasado por un trauma, una traición. No debería. No lo hagas. Presioné mis dedos contra sus labios. No me digas lo que debo o no debo sentir. He pasado demasiado tiempo dejando que otras personas tomaran esas decisiones por mí. Sus ojos oscuros buscaron los míos. ¿Qué sientes, Mara? ¿Seguridad? Susurré. Por primera vez en mucho tiempo, me siento segura y comprendida. Y dudé, pero luego seguí adelante. Y deseada, no como una apuesta, una broma o una carga. Simplemente deseada. Algo feroz y posesivo brilló en su expresión. Eres más deseada de lo que crees. Me besó de nuevo, esta vez más despacio, más profundamente. Sus manos se deslizaron por mi cabello, inclinando mi cabeza hacia atrás mientras exploraba mi boca con una minuciosidad devastadora. Me derretí contra él, mi cuerpo respondiendo al suyo de una forma que me emocionaba y aterrorizaba a la vez. Cuando finalmente nos separamos, ambos sin aliento, el control de Dante estaba visiblemente asustado. Deberíamos parar. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, no podré. Su voz era áspera, tensa, y tú te mereces algo mejor que ser reclamada tras la crueldad de otro hombre. Te mereces tiempo, espacio, certeza. La consideración de sus palabras me hizo doler el pecho. Y si no quiero esperar, Mara, no estoy destrozada, Dante. Estoy enfadada. Estoy herida, pero no destrozada. Di un paso atrás y le miré a los ojos. Derek me hacía sentir pequeña, invisible. Tú me haces sentir poderosa. Quiero eso. Te quiero a ti. Durante un largo momento, se limitó a mirarme. Luego negó lentamente con la cabeza, con una pequeña sonrisa en los labios. Eres la hija de Antonio, testaruda, intrépida. ¿Eso es un sí? Es una promesa. Me atrajo hacia él de nuevo, rodeándome con sus brazos. Te daré tiempo para estar segura, para curarte, y cuando estés lista, realmente lista, haré que seas mía en todos los sentidos que importan. Debería haber discutido. Debería haber insistido en que ya estaba segura. Pero algo en su tono me hizo detenerme, porque tenía razón. Aún estaba aturdida, aún procesando, y Dante Valentino no era un hombre de decisiones precipitadas. Era un hombre que cumplía sus promesas. Durante las 2 semanas siguientes, mi vida se transformó de una manera que nunca hubiera imaginado. Las acusaciones de Derek se desmoronaron bajo el peso de las pruebas. Los abogados de Dante presentaron grabaciones de las conversaciones de Derek con Jason, mensajes de texto que detallaban la apuesta, incluso testigos que habían oído a Derek alardear de su juego con la pobre camarera. Los medios de comunicación se volvieron contra él con saña, y la familia Morrison, ante la prueba irrefutable de la crueldad de su hijo, le retiró su apoyo para salvar su propia reputación. El fondo fiduciario de Derek fue congelado en espera de una investigación sobre irregularidades financieras. El imperio inmobiliario de su padre comenzó a derrumbarse cuando Dante compró discretamente sus arrendamientos y reclamó las deudas. En 10 días, Derek Morrison pasó de ser un chico de oro a un paria. Debería haberme sentido triunfante. En cambio, solo me sentí libre. Dante cumplió su palabra. Me dio espacio, tiempo, pero nunca distancia. Siempre estaba ahí en el desayuno, durante los paseos nocturnos por los jardines, en los momentos tranquilos en los que necesitaba a alguien que simplemente me escuchara. Me enseñó sobre la vida de mi padre, compartiendo historias que Rosa y sus hombres le contaron. Antonio Castiano había sido respetado, incluso amado, por aquellos que servían con él. Había sido más que un matón, había sido un mediador, un protector, alguien que aportaba honor a un mundo que a menudo carecía de él. Conocerlo me ayudó a sanar algo que estaba roto dentro de mí. Mi madre se instaló en el ala este, permitiéndose finalmente relajarse por primera vez en años. Ella y Rosa se hicieron amigas rápidamente, pasando horas en la cocina cocinando y riendo. Verla sonreír de nuevo hizo que todo valiera la pena. Pero era Dante quien ocupaba mis pensamientos. Él tenía cuidado de no presionar nunca, de no dar nada por sentado. Pero la tensión entre nosotros crecía con cada día que pasaba. La forma en que sus ojos me seguían por la habitación, los roces casuales que se prolongaban un momento más de lo necesario, las miradas apasionadas que intercambiábamos cuando nadie nos veía. Me estaba enamorando de él rápida y profundamente. 3 semanas después de mi boda arruinada, Dante me invitó a cenar.
No era una cena informal como las que habíamos compartido antes. Era algo formal. Rosa me entregó la invitación con una sonrisa cómplice. Ponte algo bonito, me aconsejó. Esta noche es importante. Encontré un vestido en mi armario, de un verde esmeralda intenso, elegante y sofisticado, que me quedaba como si hubiera sido hecho para mí, probablemente porque así era. La atención de Dante por los detalles era impresionante y al mismo tiempo un poco inquietante. Me esperaba en el comedor formal, vestido con un traje negro que le hacía parecer el pecado personificado. Cuando me vio, algo brilló en sus ojos oscuros. Estás preciosa, dijo en voz baja. Tú también estás muy elegante. Sonrió. Una sonrisa auténtica, cálida y sincera. Ven, siéntate. La mesa estaba puesta para dos. Las velas proyectaban una luz suave. El vino ya estaba servido. Rosa se había superado a sí misma con la comida. Plato tras plato de perfección italiana, pero apenas podía saborearlo. Era demasiado consciente de la mirada de Dante sobre mí, el peso de las palabras no dichas entre nosotros. Finalmente, después de que retiraran el postre, se levantó y me tendió la mano. Acompáñame. Salimos a la terraza, con los jardines iluminados por la luz de la luna y las suaves luces del camino. El aire nocturno era fresco y traía el aroma de jazmines y rosas. Tengo algo para ti, dijo Dante, metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta. Sacó una pequeña caja. No era una caja de anillos, noté con alivio. No estaba preparada para eso. Todavía no. Dentro había un collar, una delicada cadena de oro con un pequeño colgante con forma de pájaro en vuelo. Era de tu padre, explicó Dante en voz baja. Lo llevaba siempre puesto. Decía que le recordaba que, incluso en nuestros momentos más oscuros, tenemos la opción de levantarnos, de volar. Cuando murió, lo guardé. Siempre tuve la intención de dártelo. Las lágrimas me quemaban los ojos mientras tocaba el colgante. Es tan bonito como tú. Cogió el collar con delicadeza. ¿Me permites? Asentí con la cabeza y me giré para que pudiera abrochármelo. Sus dedos rozaron mi nuca, provocándome un escalofrío. Cuando me volví, me estaba mirando con una intensidad que me dejó sin aliento. Mara, comenzó con voz ronca. Estas últimas semanas contigo han sido inesperadas. Te traje aquí por deber, por honor, por deuda. Pero en algún momento del camino, mi corazón empezó a latir más rápido. Te has vuelto importante para mí. No como la hija de Antonio, no como alguien a quien estoy obligado a proteger, sino como tú misma, como Mara. Se acercó más y me tomó el rostro entre las manos. Te deseo, no solo por una noche, no solo hasta que el escándalo se calme. Te quiero en mi vida, en mi casa, en mi mundo. Dante, déjame terminar. Sus pulgares rozaron mis pómulos. Sé que mi mundo es peligroso. Sé lo que soy, lo que hago. Puedo darte seguridad, protección, todo lo que desees, pero no puedo darte normalidad. Si me eliges, lo eliges todo. El peligro, las complicaciones, la oscuridad. Y si te elijo a ti, susurré, sus ojos brillaron. Entonces pasaré cada día demostrándote que tomaste la decisión correcta. Te apreciaré, te protegeré, te adoraré. Nunca más volverás a dudar de tu valor, de tu belleza, de tu fuerza. Serás mía y yo seré completamente tuyo. La posesividad de sus palabras debería haberme asustado. En cambio, encendió algo feroz en mi pecho. Te elijo, dije con firmeza. Elijo esta vida, este mundo. Te elijo a ti, Dante Valentino. Entonces me besó, profundo, posesivo y lleno de promesas. Sus manos se deslizaron por mi cabello, inclinando mi cabeza hacia atrás mientras devoraba mi boca. Me apreté contra él, mis dedos agarrándose a su chaqueta, queriéndolo más cerca, necesitando más. Cuando se apartó, su control pendía de un hilo. ¿Estás segura? Completamente. Entonces ven conmigo. Me llevó dentro, subiendo las escaleras hasta su dormitorio, un espacio en el que nunca había entrado antes. Era masculino, elegante, dominado por una cama enorme. Cerró la puerta detrás de nosotros y luego se volvió hacia mí. Última oportunidad para cambiar de opinión, dijo en voz baja. En lugar de responder, busqué la cremallera de mi vestido. Sus ojos se oscurecieron. Mara, hazme tuya, susurré completamente. Lo que siguió fue diferente a todo lo que había experimentado antes. Derrick había sido egoísta, apresurado,
centrado solo en su propio placer. Dante era diferente. Me adoraba con las manos y la boca, aprendiendo cada sonido que emitía, cada lugar que me hacía jadear. Era exigente, pero atento, posesivo, pero reverente. Cuando finalmente me reclamó, sentí como si volviera a casa. Después, envuelta en sus brazos, sentí una paz que nunca había conocido. Te amo, le susurré contra su pecho. Se tensó, luego se relajó, apretándome con fuerza entre sus brazos. Te amo, Mari Castiano, mi valiente y hermosa chica. La mañana trajo la realidad, pero más suave que antes. Me desperté y encontré a Dante ya despierto, mirándome con una expresión tan tierna que me hizo doler el pecho. Buenos días, murmuró, apartándome el pelo de la cara. Buenos días, tengo una propuesta que hacerte, dije levantando una ceja. ¿Otra más? Él sonrió. Cásate conmigo. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Ahora no, aclaró rápidamente. Mañana, cuando estés lista, pero quiero que sepas que mis intenciones son serias. No eres una fascinación pasajera, Mara. Eres mi futuro. Las lágrimas nublaron mi visión. Apenas me conoces. Sé lo suficiente. Sé que eres fuerte, compasiva, feroz cuando proteges a tus seres queridos. Sé que me haces querer ser mejor, construir algo más allá del poder y el control. Sus ojos oscuros estaban serios. Sé que no quiero pasar otro día sin ti en mi vida. Sí, susurré. Sí, sí, me casaré contigo, cuando esté lista, cuando los dos estemos listos. Sonreí entre lágrimas. Pregúntamelo de nuevo dentro de 6 meses. ¿6 meses? Él aceptó y selló la promesa con un beso. 6 meses después, la boda no se pareció en nada a la que casi tuve con Derek. Nos casamos al atardecer en los jardines de Dante, rodeados solo por la familia. Mi madre, Rosa, Gabriela, la hermana de Dante, que había venido desde Italia, y los hombres que se habían convertido en hermanos para Dante. Sin periodistas, sin cotilleos de la alta sociedad, sin nadie que juzgara o susurrara, solo nosotros y las personas que importaban. Llevaba un vestido blanco sencillo, elegante, pero discreto. Dante vestía de negro y estaba increíblemente guapo mientras me esperaba bajo un arco cubierto de rosas blancas y hiedra. Cuando llegué a él me tomó las manos, con los ojos sospechosamente brillantes. «Has venido», murmuró. «¿Dudaste?» «Nunca». La ceremonia fue breve, los votos tradicionales pero significativos. Cuando Dante deslizó el anillo en mi dedo, una sencilla alianza de oro que había pertenecido a su abuela, sentí el peso del compromiso, de la promesa, de la eternidad. «Os declaro marido y mujer», dijo el sacerdote. Dante me besó como si hubiera estado esperando este momento toda su vida. Quizás así fuera. La recepción fue pequeña, íntima, perfecta. Rosa había cocinado comida suficiente para un ejército. Gabriela pronunció un emotivo discurso sobre cómo había rezado durante años para que su hermano encontrara a alguien digno de su corazón. Mi madre me abrazó con fuerza y me susurró que mi padre estaría orgulloso. A medida que avanzaba la noche y aparecían las estrellas, Dante me apartó de la celebración y me llevó a un rincón tranquilo del jardín. «¿Feliz?», me preguntó con más entusiasmo del que jamás hubiera imaginado. Me incliné hacia él, sintiéndome segura, querida, en casa. «Gracias por qué, por salvarme, por verme, por amarme». Me acarició suavemente la cara. «Tú te salvaste, Mara. Yo solo te di el espacio para recordar tu propia fuerza. Nos salvamos mutuamente». Le corregí. Sí, estuvo de acuerdo. Así fue. A lo lejos podía oír música, risas, los sonidos de la celebración, la voz de mi madre, la risa de Rose, el murmullo de los hombres de Dante disfrutando de un raro momento de paz. Esta era mi vida ahora, no un cuento de hadas. El mundo de Dante era demasiado peligroso, demasiado complicado para eso. Pero era mío, elegido libremente, construido sobre la honestidad y la confianza y un amor feroz y apasionado. A veces pensaba en Derek y me preguntaba si alguna vez había comprendido lo que había perdido, lo que había tirado por la borda por una estúpida apuesta. Lo último que supe es que se había mudado al otro lado del país, tratando de escapar de la sombra de su humillación. El negocio de su familia se había recuperado un poco, aunque nunca volverían a alcanzar su antiguo estatus. El nombre de los Morrison siempre llevaría la mancha de la crueldad de Derek. Ya no lo odiaba. Casi le tiré un pastel a la cara porque nunca sabría lo que se siente al ser verdaderamente vista, verdaderamente valorada, verdaderamente amada. «¿En qué piensas?», preguntó Dante.
rodeándome la cintura con los brazos. Que me alegro de que hiciera esa apuesta. Dante se apartó, sorprendido. ¿Qué? Si Derrick no hubiera sido cruel, si realmente me hubiera amado, me habría casado con él. Nunca te habría conocido. Sonreí a mi marido. Su peor momento me llevó al mejor. La comprensión suavizó la expresión de Dante. Encuentras la luz incluso en la oscuridad. Aprendí de la mejor. Me besó suavemente, con reverencia. Vamos, señora Valentino. Nuestros invitados se preguntarán dónde hemos ido. Deja que se lo pregunten, dije, pero dejé que me llevara de vuelta. Mientras caminábamos por los jardines hacia la música y las luces, toqué el colgante de pájaro que llevaba en el cuello. El regalo de mi padre, que llevaba ese día para honrar al hombre cuyo sacrificio me había llevado finalmente hasta allí. Él tenía razón. Incluso en nuestros momentos más oscuros, tenemos la opción de levantarnos o caer. Me habían destrozado, utilizado, humillado, había sido el chiste de alguien, la apuesta de alguien, pero me había levantado. Había volado y había encontrado mi hogar en los brazos de un hombre peligroso que me enseñó que el amor no se trata de rescatar, se trata de reconocer, de ver a alguien por completo y elegirlo de todos modos. Dante Valentino me había visto de verdad, cuando era invisible para todos los demás. Y yo lo había visto más allá del poder, del peligro, de la oscura reputación, al hombre que había debajo, el hombre que cumplía sus promesas, que honraba sus deudas, que amaba con intensidad y por completo. Juntos estábamos construyendo algo hermoso a partir de las cenizas de la traición. Juntos estábamos escribiendo nuestra propia historia. No un cuento de hadas, sino algo mejor, algo real. Cuando nos reincorporamos a la celebración, la mano de Dante, firme y cálida, en la mía. Sonreí. Este era mí, felices para siempre. Difícil, complicado, perfectamente imperfecto. Y no cambiaría ni una sola cosa.